Qué buen día para estar hoy reunidos, como cada domingo, para alabar a nuestro Dios y para escuchar su palabra. La semana pasada vimos cómo luego de vencer a Goliat, David se convirtió en una persona muy amada en el pueblo. Capítulo 18 hace algo que repitió mucho para nosotros, fue cuánto el pueblo llegó a amar a David. Y para un hombre como Saúl, que no quería soltar el poder, que estaba lleno de celos y envidia, esto solo le provocó molestia al punto de que vimos su deseo y sus múltiples intenciones secretas, porque fueron secretas en el capítulo 18, de matarlo. Y lo intentó de varias formas, pero nunca dio a conocer su verdadera intención. Y hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 19, donde vamos a ver que ahora sus intenciones son públicas. Sus intenciones de matar a David son públicas. Pero antes de ir a la palabra, hermanos, acompáñenme a orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Señor, anhelamos esa paz que hay en ti, Señor. Anhelamos, Señor, cada una de esas promesas que son nuestras en Cristo Jesús. Pero enséñanos, Padre Celestial, a más que anhelar tus promesas, anhelar al Dios de las promesas. Dirígenos esta mañana, Señor. Nuestra mente seguramente puede estar con muchas posibles distracciones. Pero, Padre, ayúdanos a enfocarnos en aquel cuyo reino es inamovible, que eres tú, Señor. Dirígenos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar desde el último versículo del capítulo 18, hermanos. Dice, y salían los jefes de los filisteos a campaña. Y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. El nombre de David se convirtió en un nombre muy estimado en el pueblo. Y Saúl se estaba comiendo por dentro, porque él era un hombre que anhelaba gloria para sí mismo. David, en cambio, era un hombre que anhelaba la gloria de Dios. Y algo que quiero que tengamos en mente a medida que avanzamos en este pasaje son esas primeras palabras que encontramos en el capítulo 2, cuando Elí fue quitado y Dios le dijo, yo honraré al que me honre, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y eso no aplica solo a Elí, eso es el Dios revelando su carácter. Él está diciendo, si usted me honra, yo le voy a honrar. Si usted me menosprecia, usted va a ser tenido en poco delante de Dios. Y vamos a ver cómo en esta lucha de Saúl contra David, realmente era una lucha entre Saúl y Dios. Una lucha en la que a veces somos nosotros los que estamos ahí. Y pensamos que nuestra lucha es contra carne y sangre, pero Dios ya nos ha dicho, no es así. Y a veces nos ponemos del bando equivocado. Y a veces nos encontramos luchando contra Dios mismo, en especial cuando luchamos contra un hermano. En especial cuando luchamos contra un hermano. Y vamos a ver hoy que Dios fue la torre fuerte de David. De eso vamos a hablar hoy. Cómo Dios fue la torre fuerte de David, proveyendo medios para salvación. Veamos los versículos del 1 al 7, familia. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David.
Pero Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David. Y avisó Jonatán a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Ahora pues te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentres y hablaré con mi padre de ti. Si descubro algo, te avisaré. Entonces Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra David, su siervo, puesto que él no ha pecado contra ti, y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti, porque puso su vida en peligro e hirió al filisteo. Y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. Tú lo viste y te regocijaste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente, dando muerte a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró: vive el Señor, que no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le comunicó todas estas palabras. Y Jonatán llevó a David ante Saúl y estuvo en su presencia como antes. Presta atención a esto, familia, porque aquí hay un montón de detalles y es posible que al final diga: yo pensé que iba a hablar de esto, pero es que hay muchos. Hay muchos. En primer lugar, fíjese cuánto énfasis hay en la relación entre Jonatán y Saúl. Solo en esta porción, sin contar los capítulos anteriores, hay mucho énfasis en: era su padre, su hijo, en esa conexión que había allí. Y es que Dios puede usar los mismos medios del enemigo para librarnos del enemigo. ¿Qué usó Dios para librar a David de Saúl? El hijo de Saúl, a Jonatán. Dios puede usar los mismos medios del enemigo para librarnos del enemigo, como lo hemos visto en las semanas anteriores. ¿Qué usó Dios para librar a Moisés de la muerte por Faraón? A la hija de Faraón. ¿Qué usó Dios para librarnos a nosotros de aquel que tenía el poder de la muerte? La muerte misma en la cruz. La muerte misma en la cruz. El sistema del Imperio Romano, el pecado del pueblo, las mentiras de hombres que lo acusaron injustamente. No hay nada ni nadie que pueda frustrar el plan de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que llamamos: Dios es soberano y todopoderoso. Nada ni nadie puede frustrar el plan de Dios para nosotros. Dios proveyó para David a Jonatán, hijo de Saúl, como un medio para salvar a David. Y de manera similar, hermanos, piense esto en esa tarea que tenemos de anunciar el evangelio. Nosotros éramos hijos de Satanás, hijos del diablo. Éramos esclavos del pecado y Dios nos usa a nosotros como medio para anunciar el evangelio de salvación, en el que Dios ha puesto el poder para liberar a otros también. El evangelio de Cristo Jesús. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que a veces queremos dejar de ver para buscar las promesas de este mundo. Iba a decirles que no iba a mencionar a veces para buscar las promesas de políticos, pero no se lo voy a decir. Ahora, Jonatán no solo advirtió a David acerca de las intenciones de Saúl. Podríamos decir: no, sí, es que Jonatán amaba tanto a David. No, él también está honrando a su papá. Vemos a un hombre que está luchando, exponiéndose a sí mismo
para ayudar a Saúl a pensar de una manera diferente, motivándole a huir de la tentación, motivándole a no pecar ni contra David ni contra Dios. Está diciéndole, estás actuando sin sentido, porque hermanos, el pecado nos lleva precisamente a eso. El pecado nos empuja a actuar sin cordura. Sin cordura. De maneras no sensatas. Este hombre, Saúl, estaba empecinado en matar a aquel que Dios había usado para que su vergüenza no fuera mayor todavía. Para librar al pueblo que él tenía la responsabilidad de defender. Y Dios había mostrado claramente su poder. Y aún David mismo no tomó gloria para sí. Pero este hombre estaba tan sediento de gloria para su propio nombre que la gloria de Dios no le importaba. No le importaba. Y aún con juramentos dijo, no te preocupes. No lo voy a matar. Y vemos aquí un contraste entre un Jonatán, que su palabra, que cuando él decía sí, su sí valía algo. Era un sí en el que se podía confiar. Que cuando Jonatán dijo que iba a amar a David y hizo un pacto con David, ese hombre mostró lealtad a David, amor por David, un amor que crecía. Al punto que se expuso hablando contra su propio padre. Recuerden Saúl cómo actuó en aquella ocasión cuando Jonatán comió miel sin saber el mandato de Saúl. Saúl casi lo mata por comer esa miel. Este hombre se estaba exponiendo a la ira de su propio padre, que era un hombre incapaz de matarlo a él mismo. Para mostrar su lealtad en su amistad, su fidelidad con su gran amigo David. Pero no solo eso, es que al final se trata de una fidelidad a Dios también. Cuando nuestra palabra vale, cuando decimos sí a algo y ese sí se mantiene. En cambio Saúl, aún con juramentos, invocando el nombre del Señor, él viene y dice, vive el Señor que no morirá. Pero en su corazón él sabía con claridad lo que quería hacer. El primer medio, entonces, hermanos, la fidelidad de Jonatán. Note cómo empieza el pasaje diciendo, Saúl dijo a Jonatán y a sus siervos, maten a David, pero Jonatán. Casi como lo que hace Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios. Veamos la siguiente sección, versículos 8 al 10. Cuando hubo guerra de nuevo, David salió y peleó contra los filisteos y los derrotó con gran matanza y huyeron delante de él. Y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero éste se escurrió de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Preste atención, este era el hombre que acababa de hacer un juramento, invocando el nombre del Señor como testigo, diciendo, no va a morir. Y aquí está este hombre nuevamente queriendo matar a David. Ahora, note el contraste con David. David volvió al palacio a servir al rey. Y dice como antes. ¿Qué significaba como antes? Como capitán del ejército, y salió a la batalla y volvió a defender al pueblo de los filisteos, pero no solo como capitán del ejército, como músico personal de Saúl. Este hombre seguía ahí trabajando para el bienestar de Saúl. Y Saúl estaba ahí con su lanza en la mano, ¿verdad? No viendo el beneficio que recibía.
sino con una envidia que crecía más y más, porque nuevamente Dios había dado la victoria a David. Cuidado con nuestro pecado, hermanos. Nos vuelve insensatos. Nos vuelve en contra de aquellos que nos quieren proteger. Nos vuelve necios. David tuvo éxito, pero para Saúl era un fracaso. Porque su intención, lo vimos en el capítulo 18, era que David caiga con los filisteos. Esa era su intención. Que David caiga. Pero David no perdió su humildad. No cayó ni con los filisteos, ni se nos registra que haya habido algún tipo de pecado, de vanagloria o algo así en su corazón contra Saúl. No lo hubo. Pero ahí estaba Saúl nuevamente, deseoso de clavar a David. ¿Y cómo se escapó David esta vez? Era un guerrero. Dios le había dado habilidades. A veces Dios, el medio que va a usar para librarnos de situaciones son las habilidades que Él mismo nos ha dado. Y eso fue lo que usó esta vez. Él se lo esquivó. Y se escurrió y se escapó. Y dice, huyó y escapó. Y esa frase la vamos a estar viendo en todo este capítulo. Huyó y escapó, huyó y escapó. Y qué interesante, porque en el versículo 8, lo que vemos es al rey ungido, a este nuevo rey, a David, yendo a pelear por su pueblo, y los filisteos huyen. Pero al mismo tiempo este rey humilde, que por su amor a Dios y por su respeto al hombre que Dios había puesto antes que él, ahora decide huir. David perfectamente pudo haber matado a Saúl, pero huyó, celoso de la gloria de Dios. Celoso de la gloria de Dios. Él se dio cuenta ya que Saúl no solo estaba peligrosamente desquiciado, estaba maliciosamente desquiciado. Por eso huyó en esa noche. Por eso huyó. Veamos versículos del 11 al 17. Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana. Pero Mical, mujer de David, le avisó diciendo, si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Mical descolgó a David por una ventana. Y él salió, huyó y escapó. Y tomó Mical, el ídolo doméstico, y lo puso en la cama. Puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo, está enfermo. Entonces Saúl envió mensajeros a ver a David diciendo, traédmelo en la cama para que yo lo mate. Cuando los mensajeros entraron, he aquí, el ídolo doméstico estaba sobre la cama con la almohada de pelo de cabra a su cabecera. Y Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo? De modo que ha escapado. Y Mical dijo a Saúl, él me dijo, déjame ir porque si no te mato. Ok, tercer medio que Dios usó. La otra hija de Saúl. Lo que hizo fue el amor de Mical. Recordemos que en el capítulo 18 se nos dice que Mical amaba a David. El amor de la hija de Saúl. Una cosa, pero ¿acaso no había sido el plan de Saúl dar a esta hija para que cayera con los filisteos? Es que Dios puede usar lo más vil de este mundo para llevar a cabo su propósito. Ese es nuestro Dios. Y es por eso, familia, que no tiene sentido que corramos alarmados como que si no hay esperanza, como que si no hay mañana. Sí, hay mañana porque vivimos bajo el cuidado del Dios soberano.
del Dios bueno, del Dios eterno e inmutable. Claro que hay mañana para nosotros en Cristo Jesús. Pero prestemos la atención al versículo 11. Dice, Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana. Cuando dice ahí a fin de matarlo, después se nos hace ver que realmente la intención no era que los mensajeros lo mataran. Este hombre ya estaba tan ensañado con David, ya estaba tan encendido contra David, que nada lo iba a satisfacer sino matarlo él mismo. Él quería matarlo. Él quería actuar contra David. Y Mical le dice, no, váyase. Mire, si no se va hoy... Mical se enteró de lo que estaba sucediendo. Y vemos Dios usando a esta mujer, la esposa de David, para salvar a David. Dios usando medios paganos, porque esta era una mujer idólatra, para salvar a David. Y a veces nosotros, como que nos molesta esa idea de medios paganos. Dios no tiene ningún problema en usar medios paganos. ¿Qué usó para rescatarnos, hermanos? La cruz. La cruz era un instrumento romano. No era un instrumento que inventó Moisés. Era un instrumento romano que Dios usó para nuestra redención. Eso no lo hace el pagano. Él lo usó para mostrar su misericordia, su gran amor, su justicia, su santidad. Ese es nuestro Dios. Los mensajeros entran, hurgan en la cama. Le dijo primero, está enfermo. Saúl viene, los manda, tráiganmelo en la cama si es necesario, pero yo voy a matar a ese hombre. Y lo que encuentran ahí es el ídolo. Y Saúl, miren qué interesante Saúl. Hey, Mical, vení para acá. Mical, me mentiste. ¿Que no era este mismo Saúl que le había dicho a Jonatán que no iba a matar a David? Hermanos, el pecado nos hace cínicos. El pecado nos vuelve cínicos. Nos lleva a actuar y hablar de maneras absurdas. Y es lo que estamos viendo en Saúl. Reclamándole a su hija de haberle mentido cuando él mismo estaba actuando con mentira también. Lo que no se esperaba era que Mical le jugara con el mismo juego también. No, es que él me dijo que me iba a matar. Me dijo que si no lo dejaba ir me mataba. Dios, en su misericordia, no se place en la mentira, pero puede usar aún la mentira como un medio para salvar a los suyos. No que Él se plazca en el pecado, pero aún el pecado de aquellos que subieron a Cristo a la cruz son instrumentos para su gloria y para nuestra salvación también. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El pecado mismo fue clavado. Nuestro pecado en Cristo Jesús como medio para nuestra salvación. Pensando en esta porción de Dios usando a Mical, estaba pensando en David escribiendo salmos. Y empecé a buscar esta semana y me di cuenta que hay por lo menos 43 salmos escritos por David que son clasificados como salmos de lamento. Hay otro tipo de
de salmos que David también escribió. Pero hay 43 de esos salmos que son clasificados como de lamento. Algunos por su propio pecado. Algunos por sus propias faltas contra Dios y contra otros. Pero otros por causa de sus enemigos. Pero hay uno en particular que yo quiero pedirles, dejen una marquita ahí en Primera de Samuel. Y acompáñenme al Salmo 59, por favor. Voy a dejar el boletín yo. Acompáñenme al Salmo 59. Y no voy a leerlo todo, pero voy a leer algunas porciones y quiero que me sigan con la lectura. Miren el título que está después del título de la editorial. El título de la editorial aquí dice oración pidiendo ser librado de los enemigos. Pero miren lo que dice abajo. Para el director del coro. Según tonada de no destruyas. Mictán de David. Cuando Saúl envió hombres y vigilaron la casa para matarlo. Este salmo que estamos a punto de leer y que les pido que ustedes lo lean en sus casas, fue escrito en base a esta situación. A esta situación particular. Cuando Saúl envió hombres a que vigilaran su casa. Y miren lo que dicen los versículos del 1 al 3. Líbrame de mis enemigos, Dios mío. Ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios, porque he aquí han puesto emboscada contra mi vida, hombres feroces que me atacan, pero no es por mi transgresión ni por mi pecado, Señor. ¿En quién estaba la esperanza de David, mis hermanos? En el Señor. ¿A quién corrió David en ese momento? Al Señor, a su Dios. Y eso tiene que enseñarnos a nosotros también que en los peores momentos de nuestra vida, nuestro mejor lugar para correr es a nuestro Dios. No es a la soledad. No es a ver cómo ahogo mis penas con algún pecado que me encuentre por ahí. Es correr a nuestro Dios. Miren los versículos 8 al 12. Mas tú, oh Señor, te ríes de ellos, y lo vamos a ver en un momento. Te burlas de todas las naciones. A causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi baluarte. Mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá mirar victorioso sobre mis enemigos. No los mates, para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder y humíllalos, oh Señor, escudo nuestro. Por el pecado de su boca y la palabra de sus labios, sean presos en su orgullo, y por las maldiciones y mentiras que profieren. Ese es David. Ese es David. Corriendo a su Dios, buscando su auxilio, encontrando su refugio, encontrando su paz en el Dios de su salvación. ¿Y nosotros a dónde estamos corriendo, hermanos? ¿A qué estoy corriendo cuando me encuentro ofuscado? Miren los versículos 16 y 17, por favor. Acompáñenme. Los últimos dos versículos del Salmo. Pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Oh, fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. Mira lo que dice. Gozoso cantaré por la mañana. Esto estaba sucediendo de noche. ¿Cómo así? ¿Es que David estaba declarando que Dios lo iba a salvar? No necesitaba hacer eso. Ya Dios había declarado lo que iba a hacer con David. Lo iba a hacer rey sobre su pueblo. Lo que David estaba haciendo era confiando en las promesas de Dios. Eso era lo que él estaba haciendo.
confiando en las promesas de Dios. Pero no solo eso, esta confianza en sus promesas, mire lo que provocó alabanza. Alabanza. Cuando nosotros nos dejamos capturar por la angustia, cuando nosotros nos dejamos capturar por toda la presión que este mundo pone sobre nosotros y que nuestro mismo corazón también pone sobre nosotros, hermanos, eso nunca va a resultar en alabanza. Alabanza va a venir cuando Dios es nuestro baluarte, nuestra fortaleza, nuestra salvación, cuando nuestros ojos están puestos en las promesas de Cristo Jesús. Ahí viene la alabanza. No cuando yo estoy buscando la manera de ser yo mismo mi propio Salvador. Lo que resulta de eso es que igual que Saúl, después vamos a querer hacernos una estatua. ¿Vieron cómo yo salí de esto? No, si soy bueno. Soy bueno. No. Con David la historia era otra. ¿Vieron el Dios bueno que yo tengo? Dios bueno, por el cual él podía alabar en la mañana. Ahí tienen que estar puestos nuestros ojos, hermanos. El pecado nos lleva a quitar nuestros ojos de nuestro escondedero. Nuestro único buen escondedero, Cristo Jesús. Vamos al último medio. Preste atención a esta última porción, hermanos. 18 hasta el final. Huyó, pues, David y escapó. Lo que hemos estado viendo que ha estado sucediendo. Y fue a donde estaba Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y él y Samuel fueron y quedaron en Nayot. Y se le informó a Saúl diciendo, he aquí David está en Nayot, en Ramá. Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl. Y ellos también profetizaron. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros. Y también ellos profetizaron. Y por tercera vez Saúl envió mensajeros. Y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Sehú y preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y alguien dijo, he aquí están en Nayot, en Ramá. Y él prosiguió hasta Nayot en Ramá, y vino también el Espíritu de Dios sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot en Ramá. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche. Por lo que suele decirse, ¿también está Saúl entre los profetas? Resumamos lo que está sucediendo aquí, o tal vez no lo vamos a resumir, pero desempaquemos un poquito lo que hay acá. David vuelve a correr, vuelve a huir, vuelve a escapar. Y esta vez busca a Samuel. Y va a donde Samuel, el hombre de Dios, era el profeta, el último de los jueces. En Samuel vemos esa transición entre jueces y profetas. Y la transición hacia la monarquía también. Samuel fue el hombre que ungió a Saúl y que ungió a David. Ya lo vimos en los primeros capítulos. Y va donde él y le cuenta. Y le cuenta todos los desvaríos de Saúl, las intenciones de matarlo. Muchas. Y ahora vemos a un Saúl que se entera. No, David está ya con Samuel. Ok, está bien. Y no le importa. A Saúl no le importa que David esté con Samuel. A Saúl no le importa que sean dos hombres de Dios juntos. Para él ese no era mayor problema, porque realmente su problema es que él estaba contra Dios. Dios ya le había dicho que lo iba a quitar y que habría de poner un hombre mejor.
Él estaba actuando realmente contra Dios. Y quería quitar al hombre que Dios había puesto. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Fue Samuel el que libró a David, hermanos? No. Esta vez el medio que Dios usó fue la soberanía de su Santo Espíritu. Eso fue lo que él usó. La soberanía de su Santo Espíritu. Mire lo que sucedió ahí. Mire lo que sucedió ahí. Manda a Saúl un grupo de sus siervos. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Agarró a estos hombres. Y estos hombres empezaron ya no a buscar atrapar a David, sino a profetizar. Esa palabra profetizar podría significar por lo menos dos cosas. Uno es anunciar la palabra de Dios. Y otro podría ser adorar a Dios a través de cantos. Puede usarse en ese contexto también. No sé cuál de los dos será acá. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo agarra a estos hombres y estos hombres empiezan a profetizar. Viene Saúl y entonces a Saúl ahora sí le cayó el 20, ¿verdad? No, manda una segunda escuadra. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Los vuelve a agarrar también. Manda una tercera escuadra. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Los vuelve a agarrar. Esto debería ser ya suficiente para Saúl, hermanos. ¿Qué hace Saúl? Pues ahora voy yo. Estos hombres no pueden, yo sí voy a poder. Hermanos, el pecado nos vuelve necios, arrogantes contra Dios, insensatos, ciegos, esclavos de nuestra propia soberbia y orgullo. Y es justo lo que estaba pasando. El mismo Saúl va y se presenta en Ramá. Y eso no iba a intimidar a Dios. El Espíritu de Dios también vino sobre él. Y también lo agarró. Y también lo hizo profetizar. Y en el caso de Saúl no solo lo hizo profetizar. Cumplió esa petición que vimos en el Salmo 59 que David hizo en su casa. Lo avergonzó. Lo humilló. Saúl no solo profetizó en un momento, él fue profetizando en todo el camino hasta llegar a Nayot. Y no solo eso, llega delante de Samuel y empieza a profetizar con Samuel. Y no solo eso, empieza a desnudarse y termina en el piso. Ahora, préstenle atención a esto, mis hermanos. Aquí hay varios detalles. En primer lugar, es tan común en nuestros días escuchar, no, Dios no va a actuar de esa forma, actuando sobre la voluntad de las personas, porque Él es un caballero. No, Dios no es un caballero, Él es el Dios soberano. Y si todavía tenemos dudas, veamos este pasaje. Veamos este pasaje. Él es el Dios soberano. Él no pide permiso. Y eso no es malo, es bueno, porque si Él hubiera tenido que pedirme permiso a mí para salvarme, mi respuesta habría sido no. Al igual que cada uno de nosotros. Si usted piensa que no era así, quiero decirle, se considera más bueno de lo que Dios lo considera. Puede comprobarlo con Romanos 3:10 hasta el 18. Dios en su soberanía y su bondad nos captura, nos atrapa. Somos suyos. Él es el que pone el querer y el hacer. No por abuso, no, por su buena voluntad para con nosotros. Ese es nuestro Dios, que nos lleva a adorarle. Cuando en nuestro corazón lo único que buscábamos era adoración para nosotros mismos. Pero no solo eso,
Mire cómo termina el capítulo, diciendo, por lo que suele decirse, ¿también está Saúl entre los profetas? ¿Se le hace familiar esta frase, hermanos? ¿Recuerdan el capítulo 10? En el capítulo 10 Samuel había ungido a Saúl y cuando lo manda de regreso le dice, vas a encontrarte con 3 señales. La primera señal que se iba a encontrar en unos hombres que le iban a decir, ya tus asnas las asnas de tu padre fueron encontradas y tu papá está preocupado por vos. La segunda señal es que se iba a encontrar con 3 hombres que le darían pan y ese pan realmente era provisión para el camino de regreso. Y la tercera señal es que llegaría a la colina de Dios, donde se encontraría con unos profetas. Y no solo eso, profetizaría con ellos y como resultado iba a agradar a Dios, pero por la obra que Dios estaba haciendo en él. ¿Y qué sucedió, hermanos? Volvamos ahí a primera de Samuel, capítulo 10, versículos 9 al 11.